Hola, ¿qué tal? Programa número 16 de Agroperiodista. Vamos a hablar de agricultura de precisión y en concreto vamos a conocer mejor cómo funciona la dosificación variable para poder ajustar de forma precisa en cada zona de la parcela la cantidad de semilla o de fertilizante en función de su potencial. Vamos a ver cómo se hacen los mapeos de suelo, qué coste tienen, cuáles son las ventajas de su utilización o qué otras herramientas tenemos para seguir acumulando datos de lo que ocurre en nuestro campo para luego ser más eficaces en el momento de tomar decisiones. De todo ello hablamos con Jorge Miñón, doctor ingeniero agrónomo y director técnico de Agrae. Antes de empezar, te animo a que visites agroperiodista.com para encontrar más historias y de paso te suscribas a mi lista de correo y así te aviso por mail de cada podcast. Venga, comenzamos. Esto es Agroperiodista. Información útil para agricultores que quieren tomar mejores decisiones. Con Jaime Sánchez Cuellar. Jorge Miñón es doctor ingeniero agrónomo y director técnico de la empresa Agrae, especializada en agricultura de precisión y fertilización variable. ¿Conoces la conductividad eléctrica aparente del suelo? ¿Para qué nos puede servir? Quizás te has planteado hacer un mapa del suelo de tus parcelas para conocerlo mejor y ser más productivo, pero ¿qué coste tiene? También hablamos de la huella de carbono. ¿Será verdad que los agricultores recibiremos una compensación por almacenar carbono en el suelo? De la importancia de la integral térmica, de fósforo y potasio, de Big Data y de quizás una nueva profesión que podría llamarse agropsicólogo. Vamos a verlo. Hola Jorge Miñón, bienvenido a Agroperiodista. Hola Jaime, ¿qué tal? Gracias. Bueno, la agricultura de precisión es una realidad y probablemente el mapeo de suelo puede ser un buen principio para esa agricultura de precisión. Y por eso, para que todos nos podamos situar, explícanos qué es un mapeo de suelo y de qué forma obtenéis vosotros los datos. El mapeo de suelo es una herramienta que viene a complementar la analítica del suelo. Es decir, la herramienta básica y necesaria para llevar decisiones a lo que es la agricultura en temas de fertilización, tema de siembra, tema de gestión de agua, es y seguirá siendo una analítica de suelo. Lo que pasa que en esa situación, pues lo que nos encontramos es que muchas veces no sabemos ni dónde tomar las muestras de suelo ni cuántas tomar. Por lo tanto, el mapeo de suelo nos da respuestas a esas preguntas. ¿En qué consiste? Pues es un sensor, hay diferentes sensores en el mercado, ¿no? Nosotros venimos trabajando con ambos, que es un sensor que lo que mide es conductividad eléctrica aparente del suelo. Son discos o son núcleos que generan una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica entra en el suelo a diferentes profundidades, pudiendo llegar a 90 a 1 metro de profundidad, y ese paso de esa corriente eléctrica por el suelo lo que nos indica es esa resistencia que ha tenido esa corriente eléctrica al paso. Pues eso, cuanta más valor de conductividad eléctrica tengamos, pues son suelos arcillosos, y cuanto menos valor de conductividad eléctrica tengamos, pues son suelos más de texturas más gruesas, pues gravas, arenas. Es decir, valores bajos de conductividad, texturas gruesas, arenas, gravas, y conforme se va incrementando ese valor, pues nos están dando valores más de limos, arcillas. Incluso lo que podemos incluso es identificar zonas de salinidad, bien sea de salinidad, por de los 3 tipos de salinidad que tenemos en los suelos, ¿no? Bien sea de yesos, bien sean sódicas, ¿no? Que siempre es lo primero que se nos viene a la cabeza de pensar, o bien sea de carbonatos. Por ejemplo, aquí en Castilla y León, pues lo que más tenemos pues son salinidades de carbonatos. Es decir, con toda esta información que obtenemos, pues a nivel práctico lo que obtendríamos es un mapa de texturas del suelo relativo a diferentes capas, a diferentes profundidades del suelo. Por lo tanto, a partir de esa información, lo que se hace es identificar cuántos tipos de suelo a nivel de manejo tengo. Pues puedo tener 2, puedo tener 3, y sobre esos tipos de manejo, sobre esos segmentos del suelo, pues ya puedo identificar dónde tengo que tomar las muestras de suelo y cuántas tengo que tomar.
Por lo tanto, eso lo que repercute es en un ahorro del número de muestras que tenemos que llevar al laboratorio, y también lo que mejoramos es la representatividad de esas muestras en el suelo. Por tanto, ya tendríamos lo que serían el primer ingrediente, que es cómo tengo distribuidos esos nutrientes en el suelo. Bien es cierto que lo que tenemos que, es decir, una vez que hemos hecho ese mapeo de suelo, que hemos identificado esos segmentos, que hemos tomado muestras de suelo en esos segmentos, las tenemos que analizar en laboratorio. Y en laboratorio, pues lo habitual, por los parámetros necesarios, pues pH, conductividad, nitrógeno, fósforo, potasio, los cationes y otros parámetros, la materia orgánica, otros parámetros que queramos analizar. Y una vez que tenemos analizados en laboratorio estos suelos, lo que hacemos es vincular esa información del laboratorio, vincularla al mapa que habíamos obtenido previamente. Y de esa forma lo que tenemos es un mapa de nitrógeno, un mapa de fósforo, un mapa de potasio, un mapa de calcio, de materia orgánica. Por tanto, ya tendríamos diferentes mapas de cuál es la distribución y en qué contenido, en qué rango está cada nutriente en el suelo. Por tanto, eso ya sería pues, la primera etapa, ¿no? de utilidad del mapeo del suelo. Bien, es decir, entiendo que por sí solo no podemos trabajar con ello. Necesitamos complementarlo con los análisis que hagamos en el laboratorio. Exacto. Lo que decía antes, la analítica del suelo es y ha sido y es y seguirá siendo la herramienta más básica, la herramienta básica de la agricultura de precisión. Porque tenemos que analizar, tenemos que conocer realmente el contenido de nitrógeno del suelo, tenemos que conocer el contenido de fósforo. Y a día de hoy, pues los sensores que hay en el mercado que nos permiten hacer mapeos en este sentido, pues hay sensores que utilizan isótopos, pero que esos sensores lo que necesitan es una analítica de suelo para aterrizar, nunca mejor dicho, ese valor analítico en el suelo. Por tanto, el análisis de suelo sigue siendo lo básico. Uno de los elementos fundamentales de estos mapas, por ejemplo, en el caso del nitrógeno que nos has comentado, es que los datos están georreferenciados. Exacto, sí, nosotros en una parcela de, por ejemplo, 3 hectáreas, tendríamos, pues vamos a suponer, 2 o 3 tipos de suelo diferentes sobre los que hemos muestreado, sobre los que hemos hecho la analítica, y tendríamos pues que igual en 2 de esos, en un segmento tenemos un contenido de nitrógeno medio y en el otro tenemos un contenido alto. Por lo tanto, en ese que tenemos un contenido alto, pues tendremos que reducir lo que sería el aporte de nitrógeno para esa campaña. Por tanto, ahí está una de las utilidades de tener un mapa de nitrógeno, un mapa de nutrientes tener un mapa de nutrientes, es decir, podemos tener qué zonas de la parcela necesitan más o menos nitrógeno, ¿no? En este caso, o más o menos fósforo. Has mencionado la conductividad eléctrica aparente, que veo que es un término con el que nos tenemos que familiarizar. Además de por la estructura del suelo, ¿por qué otros factores se puede ver afectada esta conductividad? La conductividad eléctrica aparente, pues otro de los factores que interviene es la estructura del suelo. La estructura del suelo, pues si es una estructura más, es decir, si tenemos una estructura compactada, pues ahí nos van a dar valores de conductividad eléctrica más altos que si en cambio fuese una estructura de suelo menos compactada. En determinados tratamientos de datos, lo que se puede llegar a identificar también de forma relativa dónde está o más o menos qué zonas de la parcela tienen una suela de labor más superficial o más profunda. Es decir, yo puedo tener un mapa de mi parcela que resulta que la zona norte tiene una suela de labor que está más superficial y la zona sur pues está más profunda, ¿no? Por tanto, ahí es otro ejemplo de cómo afecta la conductividad eléctrica en la textura, ¿no? La medida de conductividad eléctrica vinculada a la textura. Porque también hay que
comentar que, es decir, el equipo, que bien sea pues arrastrado con un quad, montado en un tractor, montado o arrastrado con un coche o similar, lo que se va pasando es en la parcela, en torno a 15, 20 metros, se van pasando la parcela, ese sensor va tomando puntos cada segundo, les va geoposicionando, esos puntos que toma son las medidas de conductividad eléctrica aparente, que una vez mapeada esa parcela, lo que se hace es esos datos se descargan, se procesan, se hacen con tratamientos geostadísticos, se trabajan, y lo que se generaría ese mapa continuo, un mapa, en vez de un mapa de puntos, tener un mapa en continuo de cuál es ese valor de conductividad eléctrica aparente de nuestra parcela. Ese valor de conductividad aparente, pues hombre, ya he comentado que valores bajos son texturas gruesas, valores altos texturas más arcillosas, pero lo importante es vincular esa conductividad eléctrica aparente a una medida que el agricultor entienda. Nosotros en ese sentido ya llevamos desde el 2015 que empezamos a trabajar en este campo, llevamos con más de 3.000 registros de muestras de suelo, y lo que generamos a partir de esos valores de conductividad eléctrica aparente, lo que generamos es un mapa de texturas, que eso es más entendible para el agricultor, para el técnico, incluso para nosotros mismos, ¿no? Que ese valor de conductividad eléctrica aparente, en vez de ser un 12, un 13, pues se le vinculemos y digamos, mira, aquí tienes una textura franco-arenosa, ¿no? Eso es un poco a la hora de trabajar, ¿no? De que sea útil esa información al técnico. ¿En qué condiciones mínimas tiene que estar el suelo para poder realizar este trabajo, este mapeo de suelo? Incluso, ¿se podría hacer, por ejemplo, en suelos ya sembrados, en una parcela que ya está sembrada? Se puede, aquí depende mucho del equipo que estemos trabajando. Por ejemplo, nosotros venimos trabajando y empezamos a trabajar con un equipo que es de una marca de Estados Unidos, que es Veris, que son unos discos. Parece una gradilla de discos, ¿no? Unos discos que van clavados en el suelo, y esos discos lo que emiten es esa corriente eléctrica, ¿no? Un disco emite una corriente y el otro la registra. Cuanta más separación haya entre los discos, más profundidad sondea. En ese caso, este equipo tiene el limitante de que a humedad de suelo por debajo de 11-12% de humedad no da medida. Por tanto, lo que nos suele suceder es que en julio, junio de muchos de los años, por ejemplo este año, pues el trabajo pendiente no lo podemos hacer hasta que empieza a llover, ¿no? En cambio, hay otros equipos, como son pues otros equipos, Dualdem, Geonix, Soil Explorer, otros equipos que lo que trabajan muy bien en condiciones de sequedad, es decir, trabajan mejor si el suelo está seco. Por tanto, también un poco sabiendo qué suelo nos vamos a enfrentar, pues poder mapear el suelo con un equipo o con otro. Pero al final eso también tiene repercusión luego a la hora de procesar y de generar esos mapas, segmentar esos datos, generar esos mapas de texturas relativas que comentaba antes. Los datos que obtenemos de una parcela, bien con el mapeo de suelo, bien en el laboratorio, entiendo que se pueden complementar, quizás con una calicata o incluso con imágenes por satélite, ¿no? De forma habitual, ¿no? Para lo que sería lo que es fertilización, manejo de cultivo extensivo, pues lo que se hace es, a partir de ese mapa de segmentos, pues como antes, ¿no? Se identifican cuántas muestras de suelo tengo que tomar y dónde. El cuánto y el dónde, pues depende de lo que quiera hacer. Si yo quiero hacer, por ejemplo, una plantación de viñedo, que es bastante común ese trabajo, ¿no? Previo al viñedo, pues lo más habitual es hacer una calicata, ¿no? Ir con medios, con una retroexcavadora, abrir una calicata y analizar el horizonte analizar los horizontes del suelo. En este sentido, pues lógicamente esa calicata pues, va a ser mayor de 1 metro. Pero en cambio yo puedo tomar las muestras de suelo con una barrena o con una azadilla, ¿no? O un azadón. Eso es
dependiendo un poco de qué quiera o a qué cultivo o qué proyecto se oriente esta información que se está recogiendo del suelo. Luego, toda esta información, al final estamos mapeando el suelo a través de conductividad eléctrica aparente, pero toda esta información tenemos que integrarla con otras informaciones que tenemos, ¿no? Como decías tú, pues el tema de las imágenes satelitales. Las imágenes satelitales nos dan una información muy interesante de lo que está pasando en la parcela y sobre todo su histórico. ¿Qué ha pasado en esa parcela? ¿Qué conjunción de la gestión del agua, del suelo, está teniendo esa parcela, cada metro cuadrado de esa parcela, para dar esa producción o esas características? En este sentido, pues lo que venimos trabajando nosotros es integrar esa información. ¿Y cómo la integramos? Pues en concreto lo que hacemos es analizar el histórico de esa parcela, de los últimos 4 o 5 años de esa parcela y a través de las imágenes satelitales. Es decir, qué zonas de la parcela en los últimos 4 o 5 años han tenido más o menos vigor, más o menos producción de biomasa. Por lo tanto, eso nos permite identificar qué zonas son más productivas. Por lo tanto, si ya sabemos lo que tienen la distribución de los nutrientes en el suelo y ya sabemos qué zonas son más productivas y menos productivas, pues ya tenemos los ingredientes preparados para hacer esa prescripción, pues, de fertilización o de siembra, ¿no? Porque no es lo mismo un chaval que viene de trabajar con el ordenador, que no ha gastado, sí ha trabajado, pero no se ha gastado físicamente, ¿no? Lo que va a comer ese día por la tarde, que si en cambio su hermano viene del páramo, de quitar unas piedras y resulta que viene con mucha hambre, ¿no? Pues aquí es lo mismo, no vamos a dar de comer, vamos a dar de comer a nuestros suelos en función del potencial productivo que tiene y de lo hambriento o no que venga, ¿no? Por tanto, ahí está el key de integrar esas dos fuentes de informaciones, ¿no? El mapeo de suelo con la analítica de suelo y la información satelital, sobre todo con el histórico de los últimos 4 o 5 años. Incluso, Jorge, antes de llegar a esa comida o a esa cena, antes de tener esa prescripción de fertilización, podríamos seguir añadiendo información para que esa prescripción sea aún más precisa. No sé, por ejemplo, con la toma de datos a través de estaciones agroclimáticas. ¿Esto cómo lo hacéis? ¿Cómo lo integráis? ¿Cómo de útil puede ser? Sobre todo el tema de las estaciones agroclimáticas, nosotros los desarrollos que tenemos es en viñedo, en concreto, sobre todo para el tema de la integral térmica, ¿no? La integral térmica, aunque es bastante común que en los cultivos hablemos de días, ¿no? De pues este cultivo dura 45 días o 100 días o 200 días hasta su cosecha. Lo que realmente desencadena de que, por ejemplo, un agricultor que haya sembrado el trigo ahora en noviembre y otro que le haya sembrado en diciembre y ambos cosechen en la misma semana de julio, lo que desencadena es la acumulación de grados día, es decir, la integral térmica. Es decir, ¿y qué es la integral térmica? Pues los grados de calor que tiene que acumular una planta para que se vayan desencadenando los diferentes estados fenológicos, ¿no? La nascencia, el encañado, el espigado, la maduración, ¿no? Ahí tiene realmente interés lo que es las variables climáticas, en concreto la temperatura, porque nosotros si sabemos, por ejemplo, volviendo ahora al tema de la fertilización, si sabemos que tenemos que fertilizar en determinados estados fenológicos, que son donde más demanda tiene el cultivo, por ejemplo, de nitrógeno, pues nosotros, sabiendo la fecha de siembra, podemos ir actualizando diariamente cuál es la evolución de esa integral térmica y podemos hacer una previsión a 1 o 2 semanas incluso de en qué momento va a llegar el estado fenológico clave para que se le aporten los nutrientes al cultivo. Es decir, la integral térmica pues influye mucho lo que es la orografía del terreno, la temperatura, la radiación que vaya haciendo, ¿no? Porque la integral térmica al final sería como si ahora vamos de Burgos a Valladolid en coche, pues cuanto más acelere,
el coche, pues más velocidad tengo y antes llegaré a Valladolid, ¿no? Pero en cambio, en el símil de la integral térmica sería, pues la radiación sería la aceleración, la radiación solar, y la temperatura sería la velocidad. Por tanto, si tengo más radiación, tengo más temperatura, llegaré antes a mi estado fenológico y, por lo tanto, en el símil antes que comentaba del coche, pues llegaré antes a mi destino, ¿no? Por tanto, es ahí donde nosotros venimos trabajando, sobre todo en viñedo. En extensivo hemos hecho alguna cosa, pero todavía no lo hemos lanzado. Pero sí que es cierto que las estaciones climáticas y en concreto la temperatura pues es importante. Ya no decir el tema de la precipitación, la humedad de suelo y todo lo demás, pero sí, ahí es, pues lógicamente está más vinculado con lo que sería la gestión del agua en el cultivo, ¿no? Pero sí, es muy importante tener esa información y yo creo que cada vez el tema de la sensórica, el coste es mucho menor, tenemos una cantidad de datos de fuentes públicas, datos libres, ¿no? Que podemos descargarlos de internet y procesarlos, y ahí yo creo que hay un enorme campo para poder hacer recomendaciones más específicas a lo que son los cultivos, ¿no? Aunque luego sí que es cierto, ¿no? Como todo, ¿no? Que todo depende luego si puedo o no entrar a la parcela, hacer la labor o hacer el tratamiento o lo que sea, ¿no? Por diferentes cuestiones, ¿no? Al hilo de lo que comentas, hemos visto que podemos tomar pues una gran cantidad de datos, ¿no? De información, pero también necesitamos saber qué necesidades tiene el cultivo en concreto. Esta tarea sobre las necesidades reales del cultivo, pues para ser muy precisos en campo, ¿no? Esa labor, ¿cómo se desarrolla? Es decir, el agricultor puede tener una idea aproximada de las necesidades del cultivo, pero queremos saber exactamente lo que quiere el cultivo. ¿Eso cómo lo hacéis? Nosotros, mira, nosotros al final vamos aprendiendo, ¿no? Aprendemos tanto del agricultor como... Es un tándem bastante peculiar, ¿no? En ese sentido, todos los años. Es decir, nosotros partimos, lo que hablábamos antes, partimos del mapeo del suelo, de la analítica del suelo. Aunque no hagamos mapeo de suelo, la analítica del suelo sigue siendo lo esencial. A partir de esa analítica del suelo y de esa información histórica satelital, lo que generamos es esas unidades, esos techos de producción de cada metro cuadrado, de cada parcela, entre comillas, metro cuadrado, ¿no? Y, por lo tanto, si mi producción media de la parcela son 5.000 kilos, por ejemplo, pues la zona menos productiva será 4.800 y la zona más productiva pues serán 5.200. Por lo tanto, esa zona que era menos productiva, por ejemplo, de 4.800, pues va a tener un suelo que va a ser alto en nitrógeno y va a tener otro trozo que va a ser bajo en nitrógeno. Por lo tanto, eso ya nos va a condicionar los nutrientes, las necesidades, las unidades fertilizantes que le voy a tener que dar a cada segmento, a cada zona de esa zonificación de fertilización. ¿Esto qué son? Pues al final, estos son fórmulas, son extracciones, ¿no? Modelos de extracciones que ya están reconocidos, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí en España pues tenemos las investigaciones y el libro, ¿no? del profesor Villalobos de la Universidad de Córdoba, ¿no? Pues a partir de ese modelo de las extracciones, lo que nosotros primero calculamos qué necesita el cultivo y luego corregimos el qué necesita el cultivo con lo que tiene ese suelo de cada zona del cultivo. Por tanto, eso nos va a llevar a un mapa de unidades fertilizantes, un mapa de unidades fertilizantes que va a ser diferente en la parcela. Pero esas unidades fertilizantes, luego nosotros lo que tenemos que es aterrizarlas con la fórmula fertilizante o el abono, el fertilizante que tenga el agricultor, bien en la cooperativa, en el almacén o que incluso lo mande a hacer, ¿no? Esa fórmula. Por tanto, esas unidades fertilizantes, luego lo que tenemos que hacer es ajustarlas en fondo y en cobertera, pues en fondo ajustarlas al fósforo
o al potasio o a una parte del nitrógeno. Y luego en cobertera, o en una o dos o las que sean, pues ajustar las unidades de nitrógeno que nos han quedado restantes, ¿no? Por ajustar. Sí, me refería a que quizás esos modelos de extracción no están pues para todos los cultivos y si se hace pues algún tipo de actualización, ¿no? de ensayo para ser todavía más precisos. En ese sentido, sí, mira, por ejemplo, lo que nos va pasando desde que en el 2016 empezamos más a trabajar en lo que es fertilización, es el tema del potasio. El tema del potasio y del fósforo es un tema siempre candente. Ya con los agricultores que ya venimos ya bastantes años trabajando, ya lo tienen asumido y ya lo han visto, ¿no? Pero con los agricultores nuevos, ¿no? Que empezamos a trabajar, siempre es un tema candente. La planta, en todas las plantas, si nosotros tomamos un manual del tratado de fitotecnia, cualquier otro libro, hacemos un análisis de laboratorio, vemos que la planta lo que más extrae es nitrógeno, potasio, azufre y fósforo. Pero resulta que nosotros, y yo lo digo como hijo de agricultor y persona que eso, siempre decimos NPK, ¿no? Nitrógeno, fósforo y potasio. Y pensamos ya directamente que la planta absorbe en ese orden los nutrientes. No. Primero absorbe en ese orden nitrógeno, potasio y en tercero o cuarto lugar el fósforo. ¿Qué está sucediendo? Que venimos de años que se están aportando mucho más fósforo de lo que la planta absorbe. Por lo tanto, ese fósforo ahí está en los suelos. En algunos de los suelos ahí está y permanece. Por lo tanto, haces análisis de suelo y te ves niveles de fósforo por las nubes. Ajustas y le dices al agricultor, oye, que este año en las unidades de fósforo prácticamente ni olerlas. Pero ¿cómo va a ser esto? Que esto estará mal, habéis hecho mal los análisis, no sé qué igual. Es decir, si tú haces a nivel agronómico los cálculos, a nivel de fósforo es que hay que echar muy pocas unidades, ¿no? Ya no solo hablo de cereal, hablo de maíz, hablo de patata, hablo de remolacha, hablo de cualquier otro cultivo. Pero ¿qué sucede? El potasio. El potasio es el gran olvidado. El potasio nadie se acuerda de él en ese sentido, ¿no? El potasio, pues con las fórmulas fertilizantes, los equilibrios fertilizantes que habitualmente nos encontramos en los mercados, pues están muy altas de fósforo y muy bajas de potasio. Por lo tanto, el agricultor de forma habitual cuando le preguntas aplica kilos por hectárea. Por lo general no dice, no, es que todos los años aplico 60 o 40 unidades de fósforo y 100 de potasio. No, aplica kilos por hectárea. Pero esos kilos por hectárea van a ser diferentes unidades si aplica un abono alto en fósforo y bajo en potasio, que si es un abono bajo en fósforo y alto en potasio. En este caso, ¿qué nos estamos encontrando? Pues eso, que tenemos suelos altos en fósforo y bajos en potasio. Pero el tema de que tengamos niveles altos en fósforo, aparte de que el fósforo es la materia fertilizante más cara y que según los estudios que se van publicando, ¿no? Desde hace ya años del tema, el fósforo es un recurso limitado. El fósforo viene de yacimientos minerales. Esos yacimientos son limitados. En el anterior marco europeo de la Unión Europea, uno de los retos, de las misiones que se marcaba en la Unión Europea es implementar tecnología para ser más eficiente en el uso del fósforo y también para recuperar ese fósforo residual que viene de las aguas residuales o de otros residuos. Es decir, el fósforo, es decir, mira, tenemos dos ámbitos. Tenemos el ámbito de que es una materia cara para el agricultor y luego tenemos el otro reto, el ambiental, vamos a decir, ¿no? Que es el tema de que es un recurso limitado. Y a la vista está este año, que están los fertilizantes por las nubes y el DAP, ¿no? El fosfato es más caro que cualquier otro, ¿no? Muchos de nuestros suelos de aquí, de Castilla y León, de España, es que ese fósforo se retrodegrada. Es decir, ese fósforo que nosotros aplicamos en la bolita con la abonadora o de forma localizada, de forma asimilable, para que la planta la absorba, eso con el paso del tiempo, pues eso se retrodegrada, es decir, se bloquea.
Por tanto, ese fósforo no va a estar disponible para los cultivos de los años siguientes. ¿Por qué viene esa retrodegradación? Pues por la propia naturaleza de los suelos. Suelos con carbonatos pues tienden a retrodegradar ese suelo. El carbonato, pues aquí pues en Castilla y León le tenemos muy presente. ¿Y cómo saber si tenemos carbonatos en los suelos? Pues una prueba bien sencilla. Vinagre, echamos vinagre en los suelos y si hace efervescencia es que es un suelo carbonatado. Por lo tanto, ese suelo que tiene carbonatos va a tener una tendencia mayor a retrodegradar ese fósforo. Es decir, si estamos aplicando 50 unidades de fósforo para el año y la planta solo ha absorbido 30, esas 20 no van a quedar para la campaña siguiente. Igual de esas 20 solo han quedado 5 para el cultivo siguiente. Por lo tanto, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que es mejor tener el dinero en el banco, en el bolsillo, que en el suelo, ¿no? Perdido, ¿no? Pues yo lo prefiero tener bajo techo, ¿no? Entre comillas, o en el banco debajo del colchón, ¿no? Pero al final le prefiero tener no aplicado en el suelo. Por tanto, ahí el tema del fósforo es muy importante. Y ahí viene un poco, bastante, el tema de las fórmulas fertilizantes, las numeraciones, ¿no? Las fórmulas fertilizantes que nos encontramos en el mercado, que por lo general vienen muy altas en fósforo. Y si el agricultor viene aplicando 300, 400, 500 kilos por hectárea, pues, y está alto de fósforo, pues va a aplicar mucho más fósforo de lo que realmente la planta va a extraer. Este año no hay ningún problema en haceros caso en las recomendaciones para utilizar menos fósforo y menos de todo, porque Sí. Está claro que con estos precios pues va a haber un recorte en la fertilización. Sí, este año, vamos, este año sí que es cierto que nosotros, bueno, ahora ya la campaña de cereales y demás ya acabó, ¿no? Pero sí que es cierto que hemos trabajado más en este sentido. Pero siempre es el tema, es si nosotros hacemos el cálculo, ¿no? Una analítica de suelo básica, que seguramente todo agricultor tenga, hace ahí el cálculo de cuánto abono tendría que echar, es que tendría que echar casi la mitad de lo que está aplicando. Hay zonas que es tremendo la cantidad de fertilizantes, de abonos que se echan, ¿no? Y que se echan y que se aplican mal en ese sentido, porque no está equilibrado muchas veces con lo que realmente el suelo necesita y el cultivo. Porque otra cosa que tenemos que tener claro es que no fertilizamos al cultivo, fertilizamos a los suelos, porque el suelo al final es nuestra nevera. Es decir, yo puedo tener en casa una nevera grande o una nevera pequeña. Si yo tengo una nevera grande, pues oye, pues yo voy a estar más seguro que si un día me rompo una pierna y no puedo bajar a hacer la compra, o no puedo ir al pueblo de al lado a hacer la compra, pues no me voy a morir de hambre, ¿no? Pero en cambio, si tengo una nevera pequeña, pues igual lo paso mal, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos que tener en cuenta eso, que fertilizamos a los suelos y no fertilizamos a los cultivos, ¿no? Una información práctica de esa fertilización, entiendo que una vez que tenemos elaborados los mapas y vamos a ser muy precisos y vamos a dar a cada zona de la parcela el fertilizante que necesita, entiendo que nuestra máquina tiene que estar equipada con Isobus o ¿hay alguna alternativa para hacer nuestro trabajo de forma diferente? Pues al final es decir, la tecnología que ha imperado, ¿no? ahora mismo es tecnología Isobus, ¿no? Es decir, el tractor o el monitor tiene un enchufe, ¿no? En ese enchufe se conecta al Isobus de la abonadora, del pulverizador, del apero, y de ese monitor, de esa pantalla que tenemos en el tractor o que hemos colocado adicionalmente al tractor, pues nosotros cargamos el mapa y ese mapa se va leyendo conforme el tractor va avanzando y va mandando, pues 400, ábreme a 400, baja a 300, es decir, va autorregulándose el equipo, ¿no? Con el mapa que se ha cargado. Es lo más habitual. Sí que es cierto que aparecieron y nosotros en nuestro origen de trabajar en lo que es fertilización variable, estuvimos en su día trabajando con una empresa de Navarra
que desarrolló un sistema que trabajaba con Android y era muy interesante. Se conectaba con el Bluetooth de la abonadora, el Bluetooth del teléfono o de la tablet se conectaba con el Bluetooth de la abonadora y iba haciendo esa dosificación variable. Eso pues tenía una serie de ventajas, como es el tema de que no estábamos atados. Es decir, yo me podía montar en otro tractor que no tendría isobús ni nada por el estilo, enganchar la abonadora, y si mi teléfono le tenía activado, pues iba trabajando. Es decir, tenía una serie de ventajas bastante interesantes. ¿Hay alguna otra empresa a nivel de sembradoras, a nivel del norte de Europa, que también ha desarrollado algún sistema que trabaja, en vez de con isobús, también trabaja con sistemas inalámbricos, vía Wi-Fi, vía una red de Wi-Fi privada que genera, o una comunicación por Bluetooth? Pero sí, a día de hoy lo que más habitual es isobús. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Pues que a la hora de que compremos un tractor o una abonadora, un pulverizador, y queramos hacer dosificación variable, pues que pidamos al que nos lo vende que tenga habilitado, que tenga la famosa clave habilitada para hacer dosificación variable, ¿no? Y que para que luego no, el día que queramos ir a parcela y aplicarlo, nos encontremos, no, pues hay que llamar al técnico que venga y que nos cobre pues la famosa clave, ¿no? Pues si yo ya desde el día que voy a sacar esa abonadora o ese pulverizador del concesionario ya se lo he dicho al técnico, pues oye, pues ese paseo que me evito, ¿no? Y esa sorpresa a veces es un poco desagradable, que también me evito, ¿no? Jorge, hablemos de números. ¿Qué resultados están obteniendo los agricultores con la dosificación variable? ¿Se está produciendo un ahorro de costes? Pues mira, nosotros todos los años desde que empezamos, aquellos agricultores que tienen cosechan con monitor de rendimiento, lo que hacemos es sacar por parcela el ahorro o no que se han generado. Es decir, yo sé que fertilicé en una zona de mi parcela para 4.000 kilos, por ejemplo, pero resulta que el monitor de rendimiento luego me da que ha sacado 5.000. Por lo tanto, yo ahí voy a ver si me he quedado corto de fertilizante, ha habido más extracciones, lógicamente, que las esperadas. Eso ha supuesto si eso ha supuesto una limitación en lo que es la producción o qué. Por lo tanto, ahí ya tenemos ese análisis anual y que nos da pie para generar la prescripción de los años siguientes. A nivel de ahorros, pues es muy variable, sobre todo dependiendo de qué agricultor sea. Si es un agricultor que venía de un sistema que le gustaba fertilizar mucho, pues el ahorro pues es bastante considerable. Por ejemplo, en cereales, en estudios que hemos hecho de este año, por aquí de la zona de Burgos, el ahorro ha sido en torno a 45 o 50 euros la hectárea en lo que es la fertilización, y eso no ha supuesto para nada lo que es la disminución de la producción, porque siempre comparamos el escenario de la previsión de cosecha que hacemos en octubre respecto a la previsión de cosecha que obtenemos cuando cosechamos, ¿no? Y lo validamos con el monitor de rendimiento. Y ahí vemos si en esa estimación de octubre nos hemos quedado por encima o por debajo de la producción real. Y en este caso siempre jugamos con un margen. En otros cultivos, pues, por ejemplo, como es la remolacha, pues el ahorro llegaba a los 60, 70, 80 euros por hectárea en experiencias que hemos hecho. En otros cultivos como el maíz, también de ese mismo orden, de 60, 70 euros por hectárea. Otros cultivos que son más minoritarios, ¿no? Pero también tiene su importancia aquí en Castilla y León, como es, por ejemplo, la dormidera, que ya llevamos 3 campañas trabajando con ese cultivo, con algunos agricultores de ahí de la zona de Palencia.
pues el ahorro pues también ha sido en un caso extremo llegó hasta los 120 euros por hectárea. Es decir, son cultivos que por defecto se sobrefertilizan mucho. Por lo tanto, ahí el aplicar un cálculo agronómico basado en una analítica de suelo, pues ahí el coste de oportunidad es alto, ¿no? También es cierto que los agricultores que vienen de esa sobrefertilización, es trabajo de año tras año convencerles para decir, oye, que estabas echando 400, yo te estoy diciendo 200, ¿no? En fondo, por ejemplo. Pues el primer año vamos a llegar a un término medio que es, bueno, ni para ti ni para mí, 300. Y ya el segundo año, ya pues igual, ni para ti ni para mí, pues 250, ¿no? Y poco a poco ya les vas convenciendo de que van viendo ellos mismos que bajando la fertilización no es que están dejando de producir menos, sino que es una cuestión de ahorro, ¿no? Al final es un trabajo más de psicólogo, agropsicólogo, vamos a decir, que de agronomía, ¿no? Pero por eso decía al principio, ¿no? Que al final de todos aprendemos, ¿no? Yo al final, aunque sí que nosotros tenemos explotación aquí en Burgos, en Valle Santibáñez, de cereal y toda la vida, a mí me gusta un montón el campo y siempre lo he vivido, ¿no? Desde muy pequeño, ¿no? Todas estas cosas, pero al final el hecho de ir a hablar con un agricultor de Salamanca, con otro de Palencia, con otro de Aragón, con otro, pues al final te dan otra visión, otro enfoque diferente, lo que aquí funciona allí no funciona. ¿Por qué? Pues oye, vamos a analizarlo, vamos a montar un campo de ensayo, ¿no? En ese sentido, para que en ese campo de ensayo también los propios agricultores lo vean, ¿no? Con diferentes estrategias de fertilización. Pues mira, aquí no vamos a echar nada de fertilizante, aquí vamos a echar lo del fertilizante que tú venías aplicando, aquí el que yo te recomiendo y aquí el que yo te recomiendo más o menos un 30%. Y en ese sentido, ellos mismos lo ven. Por ejemplo, este año ha sido bastante curioso, un campo de ensayo que hemos desarrollado aquí en la zona de Belorado con la cooperativa Bureba Ebro, hemos hecho diferentes estrategias de fertilización con lo que la gente de la zona estaba aplicando y con lo que nosotros recomendábamos y otras estrategias. Y una de las parcelas era sin nada de fertilizante, sin nada. Pues resulta que solo ha habido, lógicamente es la zona de Belorado, es muy productiva, pues ha habido una diferencia de 800 kilos por hectárea. Es decir, la zona que no tenía fertilizante solo ha sacado 800 kilos por hectárea menos. También es cierto que la media de esa zona ha sido 8.000 kilos por hectárea, ¿no? Dada la zona. Y esos ensayos lo que sirven es a nosotros para aprender y validar y luego al agricultor para demostrarle que, oye, que lo que te estamos recomendando no es tan absurdo, ¿no? O tan extremo, ¿no? De oye, que no estás dejando de producir, o que no vas a dejar de producir, o que no con mi recomendación no te vas a cargar la producción, ¿no? En ese ensayo de este año hicimos una calicata de suelo a 2 metros de profundidad y analizamos in situ con un kit rápido de laboratorio de estos que son colorimétricos, pero te dan una visión muy rápida. Analizamos a 3 rangos de profundidad de suelo, cada 60 centímetros, un análisis de suelo. Y allí in situ los agricultores vieron que a partir de 120 tenían el mismo contenido de fósforo que en superficie. Y ahí al final, muchos de ellos, además al día siguiente me llamaron, joder, ¿cómo va a ser eso? Digo que tú daros cuenta de la sobrefertilización que lleváis haciendo año tras año y eso al final ¿dónde va? Pues abajo, 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 luego problemas de contaminación y al final es lo que decíamos antes. Yo prefiero tener el dinero bajo techo, no me prefiero tener el dinero enterrado en el suelo, ¿no? Y mucho de ese dinero que luego se va a perder, ¿no? Nos estamos refiriendo en todo momento, en el aspecto de ahorro de costes, al tema de fertilización, pero también es verdad que se produce un ahorro en el tema de la semilla al ajustar, al dosificar, al ajustar la dosis de siembra a las necesidades reales de cada zona de la parcela. Claro, en el tema de la semilla, pues ahí realmente donde más se ve es el tema lógicamente, de las semillas que son caras, ¿no? Es decir, que la dosis de siembra es cara, ¿no? Pues por ejemplo el maíz, el girasol,
pues un guisante de verdeo, puede ser, es decir, donde las semillas son caras, donde el coste de siembra de la semilla es cara, pues ahí realmente se ve mayor ese diferencial. Sí que es cierto que hacer una dosificación variable de semilla es más complicado que de fertilizante, porque fertilizante sabemos que son las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Como decía José Mota, ¿no? Y ya está, pues haces el análisis de suelo, el cálculo y para adelante, ¿no? Pero de siembra, pues depende mucho de la variedad, depende mucho de qué momento lo siembres, es decir, cómo hago una dosificación de siembra. Pues a nosotros de las dosificaciones de siembra que vamos recomendando las hacemos en función de la textura, ¿no? Porque suelos de texturas más arenosas tienen menos tasa de germinación que texturas más arcillosas. Por tanto, como tenemos esa información derivada del mapeo de conductividad eléctrica aparente, pues a partir de ese mapa de conductividad eléctrica aparente de texturas relativas, entre comillas, pues generamos ese mapa de dosificación variable de semilla. Pero lo mismo, a esa zona de textura arenosa frente a en la misma parcela, frente a otra zona que tiene una textura más arcillosa, ¿qué dosis de siembra es la óptima? Pues nos sucede aquí lo mismo, es decir, el propio agricultor de forma subjetiva es el que decide, oye, pues de girasol en la zona más arenosa ponme 35.000 plantas y en la zona más arcillosa ponme 60.000, ¿no? Es decir, ese rango es en tema de siembras el que lo define es el propio agricultor, también en base a su experiencia, ¿no? ¿Y cómo es el coste de obtener toda esta información para una parcela en concreto? Es decir, generar todos estos mapas con toda esta información, ¿qué coste puede tener para que los agricultores que nos están escuchando puedan hacer sus cálculos y ver hasta qué punto puede ser interesante? Mira, nosotros al final, como cuando empezamos, pues al final vas aprendiendo, vas viendo un poco lo que son el mercado, ¿no? En este caso, nunca mejor dicho. Nosotros a día de hoy, por ejemplo, aquí en la zona de Castilla y León, estamos trabajando por un contrato de 4 años. Es decir, durante 4 años el coste por hectárea son de 18 a 20 euros por hectárea durante 4 años. En esos 4 años, ¿de qué nos encargamos? Pues el primer año vamos, mapeamos el suelo, conductividad eléctrica, muestreamos suelo, hacemos las analíticas, generamos las prescripciones de fertilización, identificamos si algunas zonas de la parcela tienen algún problema que no son, lógicamente, NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, y si el agricultor tiene monitor de rendimiento, lo que integramos toda esa información para validar lo que hayamos hecho en ese año. ¿Y qué hacemos los siguientes años? Hasta el 4.º año, pues lo que hacemos es remuestrear esos suelos. Es decir, todos los años vamos y muestreamos esos suelos en función de ese mapa de segmentos que hemos obtenido el primer año de ese mapeo de conductividad eléctrica aparente. Pues a partir del 4.º año eso se convierte en una tasa, en una cuota fija. Lógicamente mucho menor y ligado a lo que es la superficie de la explotación. En ese sentido, lo que hacemos también es, durante ese tiempo, lo que incorporamos es la información que nosotros utilizamos para todo el tema de imágenes satelitales. Les damos acceso a, pues eso, a una plataforma, que en este caso es GeoAgro, que les... pues que pueden acceder y ver sus parcelas en las imágenes de satélite y demás. Entiendo además que los datos que se generan en esos 4 años quedan en manos del agricultor. Es decir, exacto, si después de esos 4 años el agricultor no quiere seguir, pues ha generado una base de datos muy interesantes sobre su parcela, ¿no? Claro, esos datos sí, lógicamente son del agricultor, y esos datos al final en ese contexto temporal es que son súper interesantes, ¿no? Ahora que tanto oímos hablar del famoso Big Data y demás, realmente son muy interesantes porque nosotros ya tenemos parcelas que ya tienen ya 4 campañas y si analizas la evolución de esa parcela metro a metro, a ver, digo metro a metro, pero no es metro a metro, ¿no? Son cuadrículas en el caso nuestro de 10 por 10, ¿no? Pero si analizas qué ha pasado en esos 10 metros, en esos 100 metros cuadrados, ¿no? Por 10 por 10, 100 metros cuadrados a lo largo de esos 4 años, es muy interesante.
por ejemplo, en el tema volviendo a lo mismo, al tema del fósforo y el potasio. Es decir, cómo afecta el que hayamos metido unas prescripciones más amigables con el potasio, cómo va afectando que conforme esos 4 años el nivel de ese potasio a nivel de capacidad de intercambio catiónico se está equilibrando, ¿no? Es decir, esa información en tiempo es súper interesante y súper interesante también para realmente saber el techo productivo que tiene esa parcela. Es decir, yo en una parcela, por más que me emperre en que quiera sacar, yo qué sé, 20 toneladas de maíz por hectárea o 8.000 de trigo por hectárea, pues si esa parcela sé que el techo productivo son 6.000 kilos por hectárea de trigo, pues oye, ¿para qué me voy a emperrar en fertilizar y en aportar para conseguir esos 8.000 si el techo productivo son 6.000, ¿no? Es decir, toda esa información igual ahora mismo no lo vemos, ¿no? O sobre todo el agricultor no lo ve, pero esa información es oro, ¿no? Dicen que el nuevo oro del siglo XXI son los datos. Y en este sentido es cierto, pero son datos que llevados al día a día de los agricultores son súper interesantes y con repercusiones pues en ahorros, en ser más eficientes, ¿no? Que al final es lo que nos están mandando, ¿no? La sociedad y lo que nos impone la PAC, ¿no? La Política Agraria Común, ¿no? Así que es muy interesante. Otro de los datos que podemos conocer con todas estas herramientas y estas técnicas, entiendo que es la huella de carbono de nuestro cultivo. Nosotros a todas las prescripciones que empezamos a hacer ayer en el 2017 metemos siempre la huella de carbono que está teniendo ese programa de fertilización y cuánta reducción de huella de carbono está consiguiendo el agricultor con hacer las cosas más coherentes, es decir, hacer una analítica de suelo y hacer una recomendación y que se le haga una recomendación de fertilizante. Es decir, la huella de carbono al final es un indicador ambiental, pero realmente es un indicador económico, porque realmente si yo gasto menos fertilizante, estoy ahorrándome, ¿no? Coste de fertilización. Por tanto, la huella de carbono, que no nos asuste, porque realmente es un indicador económico. Por tanto, si el agricultor venía aplicando, yo qué sé, 250 unidades de nitrógeno por hectárea, no sé cuántas de fósforo y no sé cuántas de potasio, y ahora haciendo una analítica, haciendo un mapeo, haciendo una dosificación variable, pues de esas 200 ha pasado a 160, pues esas 100 unidades de diferencia, eso tiene una huella de carbono. Es decir, ese nitrógeno ya no se va a tener que fabricar en la fábrica que se produzca en no sé dónde, ¿no? Por lo tanto, ese nitrógeno, al no fabricarse, pues está mitigando, mitigando esos gases de efecto invernadero. Es decir, no se produce, no se demanda, no se produce, por lo tanto, eso se deja de emitir a la atmósfera. Y por lo tanto, ese kilo de trigo, ese kilo de maíz, ese kilo de patata va a tener menos huella de carbono en el escenario actual con dosificación variable o con analítica de suelo que con lo que venía haciendo antes, ¿no? Por tanto, eso es una cosa muy interesante, porque al final el agricultor está uniendo el ahorro, que lo ve en su bolsillo, con una cuestión medioambiental, que es, oye, pues que todos ya creo que cada vez somos más conscientes de esto, ¿no? Que es la realidad, que el cambio climático, ¿no? Por lo tanto, si somos más eficientes, pues menos gases de efecto invernadero estamos aplicando. Ahora están muy de moda, ¿no? Todas las empresas multinacionales, pues Bayer el año pasado, si mal no recuerdo, Corteva o Syngenta, pues están sacando o están trabajando en proyectos para cuantificar ese carbono que están mitigando o capturando, que es diferente, los agricultores en sus parcelas, en sus suelos, y que se les pueda compensar de alguna forma. Bien, decía lo de capturar porque el ejemplo que ponía de fertilizante estamos mitigando, es decir, estamos evitando a la atmósfera. Pero el tema de capturar es que si nosotros a partir de unas prácticas más sostenibles con el suelo, ¿no? Pues lo que estamos haciendo es que ese carbono
que proviene de esos residuos se vaya fijando en los suelos y se vaya convirtiendo en carbono recalcitrante, es decir, carbono que no se va a descomponer y se va a emitir a la atmósfera. Vale, pero ¿y cómo se demuestra que el agricultor está haciendo las cosas bien para poder recibir esa compensación? Ahora mismo estas iniciativas que están surgiendo en el mercado pues necesitan una verificación. Una verificación, pues al final es como una empresa tenga, si tiene una ISO o que tiene una certificación y similar. ¿Qué tienen que hacer? Pues tienen que tener un registro documental correcto. Una vez al año tiene que ir un certificador, a un auditor, a certificar de que todo se ha hecho conforme dijeron, que todo eso, y en función de eso, pues les emitirá un informe diciendo sí, todo está correcto y los datos que habías planteado de que habías capturado, yo qué sé, 50 toneladas por hectárea, son válidos. Por lo tanto, con ese certificado podrás ir a ir al mercado voluntario de carbono y podrás vender esos 50 créditos de carbono. Es decir, esto que parece que en primera vista parece una cosa sencilla, pues supone cierta burocracia y cierto coste, ¿no? Porque yo creo que todas las empresas y toda la gente que más o menos hemos estado cerca de ciertas auditorías, pues que todos los años venga un auditor a auditarte, pues es complicado, ¿no? Muy interesante, Jorge. Me gustaría también que nos contases cómo surgió Agrae, cuánto tiempo lleváis, en qué proyectos estáis trabajando, bueno, que nos hables de vuestra iniciativa. Nosotros, en el 2014 nos constituimos como empresa, somos pues un ingeniero de telecomunicaciones, un ingeniero agrónomo y yo que soy doctor ingeniero agrónomo y otra ingeniera ambiental, ¿no? Al final somos un equipo bastante amplio, ¿no? Nosotros en el 2015 adquirimos un equipo de mapeo de suelo y a partir de esa época empezamos a trabajar lo que es la viticultura ¿no? Viticultura de precisión, viticultura, mapear suelos, pues para caracterizar el famoso concepto del terroir, pues analizando los suelos, teniendo un mapa de suelos, un mapa de clima y diferentes informaciones que a día de hoy seguimos trabajando. En viñedos trabajamos bastante. Y en el 2017, pues a partir de unos desarrollos que estuvimos haciendo, pues ya lanzamos lo que es el tema del servicio de fertilización variable. Y ya en el 2019, vísperas de pandemia, pues ya pegamos el salto a México. Por cuestiones personales teníamos vínculos con México y empezamos a trabajar en México. Empezamos a trabajar en la zona de Querétaro, que es el centro, con viñedos también, y ya el año pasado empezamos a trabajar en cultivos extensivos, pues maíz, cereal, cebada, forrajes, alfalfa, en la zona de México. Y a día de hoy, pues eso, también tenemos buena relación por allí con el CAETEC, que es el campo experimental agrícola del TEC de Monterrey, y tenemos ya también trabajos con varias empresas de hortícolas de la zona, y es un mercado bastante interesante. Lo que sí que es cierto que si aquí en España pues ha costado y cuesta, ¿no?, el tema de la tecnología, pues allí en México pues también cuesta todavía más, ¿no? Porque cosas que aquí das por sentadas, que ya conocen o que ya tienen, pues allí pues todavía no tienen, ¿no? Pues todo el tema de tecnología, una abonadora variable, pues eso es bastante complicado, ¿no?, de encontrar. Y de proyectos ahora mismo que tenemos pues dentro de Agre, pues es todo el tema de automatización. Estamos trabajando, llevamos tiempo tratando de sacar un servicio más vinculado a todo este tema del carbono, es decir, que sea esos agricultores que ya con nosotros ya llevan trabajando 3-4 campañas, pues que ya tenemos información de cómo están evolucionando sus suelos, pues que automáticamente, entre comillas, ¿no?, se pueda verificar, entre comillas, también ese carbono que están mitigando y capturando en los suelos, ¿no? Eso es un proyecto más que tenemos así como a medio plazo, ¿no?
pero porque por ahí va la agricultura, ¿no? Y en ese sentido pues tenemos que trabajar, ¿no? Jorge Miñón, doctor ingeniero agrónomo, muchísimas gracias por tu tiempo, por explicarnos el momento actual en el que se encuentra el modelo de fertilización eficiente y darnos las claves de la agricultura del futuro. Pues muchas gracias, Jaime. Y en el próximo programa vamos a conocer mejor un cultivo quizás minoritario, como el cáñamo industrial, con algunas posibilidades interesantes para los agricultores que se animen a intentar cultivarlo. Si te ha gustado el programa, te agradezco mucho tus comentarios y valoraciones. Ya sabes que tienes más información y mejores historias en la página web en agroperiodista.com. Un podcast de información útil para agricultores decididos. Gracias y hasta la próxima.